Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título El Evangelio según Pablo a los Romanos. Y durante esta semana que estamos avanzando ya, tenemos un tema que hemos venido entendiendo y desarrollando que se titula Justificación, Justicia Imputada. Y el verso que estamos aprendiendo durante esta semana lo encontramos allá en el libro de Romanos, capítulo 4, verso número 3, el cual nos dice así: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Con este pensamiento, quiero invitarte para que tengamos juntos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida, la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, nos pueda bendecir y que al estudiar su palabra podamos comprender su voluntad. Quede con nosotros por pedirlo todo y agradecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues vamos a continuar y vamos a ir a nuestra pregunta para el día de hoy. El apartado se titula Promesas cumplidas mediante la fe. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿sobre qué base cumplió Dios sus promesas a Abraham? Esto es, ¿cuál era la forma en que se cumplían esas promesas? ¿Cuál es la base fundamental para ese cumplimiento? Vamos a tratar de entender esto y lo vamos a hacer en la palabra del Señor. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en la palabra de Dios en el libro de Romanos. Y ahí vamos a leer el capítulo 4, el verso número 13. Porque no fue por la ley como Abraham y sus descendientes recibieron las promesas de que serían herederos del mundo, sino por la justicia que viene por la fe. Muy bien. Entonces, ¿en base a qué? La justicia que viene por la fe. Es un asunto muy simple. Así es como ellos recibieron esas promesas y el cumplimiento de esas promesas. Pero vamos a dejar que nos explique un poco más el Espíritu de Profecía. Vamos a leer este siguiente párrafo para entender un poco más. Se encuentra en Patriarcas y Profetas en la página 167 y nos dice así: la Sagrada Escritura enseña expresamente que las promesas hechas a Abraham han de ser cumplidas mediante Cristo. Todos los que pertenecen a Cristo, ciertamente la simiente de Abraham son. Y conforme a la promesa, los herederos, herederos de la herencia incorruptible, que no puede contaminarse ni marchitarse, herederos de la tierra libre de la maldición del pecado. Porque el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo es dado al pueblo de los santos del Altísimo. Y los mansos heredarán la tierra y se recrearán en abundancia de paz. Entonces, cada parte de las promesas que fue hecha a Abraham se cumplieron en Jesús. Muy bien, pero él tenía que tener fe en ese Jesús que iban a cumplir. Él no estaba esperando que él iba a recibir en ese momento. Él esperaba en que Jesús cumpliera esas promesas para que él pudiera después recibir las cosas que le habían sido prometidas. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo está escrito. ¿Qué más está escrito sobre la fe de Abraham? ¿Qué más hay? ¿Qué más tenemos sobre la fe de Abraham? Bueno, investiguemos eso en la palabra del Señor. Leamos lo que está escrito aquí en el libro de Romanos, capítulo 4, y ahí vamos a leer los versos 18 al verso número 22. Abraham creyó, esperando contra toda esperanza, para venir a ser padre de muchas naciones, según le había sido dicho: así será el número de tus descendientes. Y su fe no flaqueó, ni al considerar su cuerpo ya muerto, siendo de casi 100 años, ni el seno muerto de Sara.
Tampoco dudó ni desconfió de la promesa de Dios. Antes se fortaleció por la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso, su fe le fue contada por justicia. La Biblia nos establece que Abraham creyó a Dios y creyó en la promesa de una descendencia que tendría. Muy bien. Y aunque él encontraba que en ese momento su cuerpo no alcanzaba para cumplir esa promesa, creyó a Dios, creyó que Dios era poderoso para cumplir esa promesa. Y al creer eso, le fue contado por justicia. Él tuvo esa fe. Nosotros tal vez, ante las adversidades, las dificultades, los pequeños problemas, perdemos el ánimo. Pero Abraham no. Abraham, en contra de todo, creyó en Dios. Y eso le fue contado por justicia. Pero vamos a ver qué nos dice el Espíritu de Profecía. Leamos aquí en el Deseado de todas las Gentes, página 73. Y ahí leemos así. El nacimiento del hijo de Zacarías, como el del hijo de Abraham y el de María, había de enseñar una gran verdad espiritual. Una verdad que somos tardos en aprender y propensos a olvidar. Por nosotros mismos somos incapaces de hacer el bien. Pero lo que nosotros no podemos hacer será hecho por el poder de Dios en toda alma sumisa y creyente. Fue mediante la fe como fue dado el Hijo de la promesa. Es por la fe como se engendra la vida espiritual y somos capacitados para hacer las obras de justicia. Bien, cuando vemos estas lecciones importantes de la fe de Abraham, de la fe de Zacarías, de la fe de María, cada uno de estos tuvo que creer que estas cosas ocurrirían. Así que nosotros, como dije, al encontrarnos en una adversidad, en una dificultad, en algo que viene en contra de lo que parece que nunca va a ocurrir, entonces nosotros perdemos la fe. Pero esta parte de la historia sagrada ha quedado registrada para que tú y yo tengamos ánimo. No nos olvidemos de estas cosas y no olvidemos que en el pasado Dios ha sido fiel en cumplir su promesa. Debemos tener esa misma fe. Debemos de confiar plenamente en Dios. Pero todavía hay más. Así que vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Cuál es la principal lección que obtenemos de estos hechos? Eso es, ¿qué es lo más importante que tú y yo podemos aprender? Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice sobre este asunto. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 4. Y ahí vamos a leer el verso 23 al verso 25. Y las palabras, le fue contado por justicia, fueron escritas no solo para Abraham, sino también para nosotros, a quienes será atribuida justicia. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesús, quien fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Muy bien, esto es, el asunto que nos habla aquí, que le fue contado por justicia, o le fue puesto por justicia, no es apenas a Abraham, también a nosotros, si creemos en Jesús. Si creemos en Jesús, también nos es puesto por justicia y también alcanzamos las mismas promesas que le fueron hechas a Abraham. Y esto es, creemos en Jesús, que Él vino, murió por nuestros pecados y fue resucitado, y el morir por nuestros pecados fue para nuestra justificación. ¿Te das cuenta? Es un asunto interesante. Pues vamos a ampliar un poco más esto y vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 559, nos dice así. Es Dios el que circuncida el corazón. Toda la obra es del Señor de principio a fin. El pecador que perece puede decir: soy un pecador perdido. Pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Nos damos cuenta? Entonces, sí estamos en una condición deplorable. No somos mejor que nadie. Somos pecadores, todos.
No tenemos nada de qué decir soy mejor aquí, soy mejor allá. Ninguno puede decir ha cometido más o menos. Todos hemos cometido pecado. Pero Jesús vino a buscar a nosotros, los que hemos pecado, los que hemos hecho mal. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Leamos lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo. Soy pecador y Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarme. No necesito permanecer en un solo momento más sin ser salvado. Él murió y resucitó para mi justificación y me salvará ahora. Acepto el perdón que ha prometido. Esto es, muchas veces nosotros nos encontramos en una situación tan difícil que pensamos que no hay salvación, pero Cristo nos vino a salvar. Solamente tenemos que aceptar esa salvación que quiere darnos. Somos pecadores, hemos cometido faltas, hemos hecho mal, pero Jesús vino a salvarnos. Lo único que tengo que hacer es aceptar el perdón que Dios me quiere otorgar. Muy bien, pero nuestro estudio por hoy ha concluido. Quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora de la mañana agradecemos la vida, la salud que nos da. Queremos pedir que nos ayude para poder obtener las promesas que Dios ha hecho y que la justicia que viene por la fe pueda ser también otorgada a cada uno de nosotros. Quede con nosotros aquí, ayúdenos en cada instante de nuestra vida, bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan y denos su buen espíritu para poder hacer su voluntad cada día. Pedimos todo esto sin merecer nada, pero todo lo queremos pedir y agradecer en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.